Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 225, casi cerca de 4 años con estas cápsulas que pues tienen el único cometido de informar, de analizar temas sobre todo de carácter jurídico para todos los seguidores, gran parte estudiantes de Derecho y de otras áreas, y público en general interesado en estos temas que tienen impacto y trascendencia en nuestros quehaceres cotidianos. Y bueno, pues el día de hoy continúa pues yo observo una grave desinformación mediática en relación con la reforma judicial. En primera porque ni siquiera los términos de la iniciativa están plasmados ya formalmente en algún documento. Simplemente se ha comentado la posibilidad de reformar sobre todo la elección de los ministros de la Corte y de algunos otros tribunales y jueces, y que esta quede en manos del voto popular, o sea, mediante elección, así como lo hacemos en el Poder Ejecutivo y los legisladores cada 3 y cada 6 años, de que el Poder Judicial también se elija mediante el voto directo, libre, directo y secreto de la población. Bueno, habíamos comentado en cápsulas anteriores de que esto es obviamente un proceso operativamente complejo, pero no imposible, no quiere decir que no se pueda dar, sí, desde luego que sí se puede dar. Y sobre todo yo creo que lo mejor será crear un proceso de elección y una reforma propia, o sea, que lo propongan juristas reconocidos aquí en México, y que no sigamos modelos o paradigmas de otros países, porque pues las realidades en otros países para con México son sumamente distintas. Y también se refleja una grave desinformación al decir que el presidente o la presidenta, la futura presidenta, que toma posesión en el mes de octubre, va a imponer la reforma judicial. Esto refleja un grave desconocimiento pues de la división de poderes que existe en un sistema como el nuestro, en la propia Constitución, donde el Poder Ejecutivo, representado por el presidente, pues encabeza la administración pública, la distribución de los recursos a las instancias gubernamentales y además a las obras de beneficio común. El poder legislativo, que es el poder hacedor, creador de leyes, reformador de leyes, e incluso deja sin efecto leyes. De hecho, el papel del legislador para mí es un papel sumamente importante en el equilibrio de poderes, y ahorita lo voy a explicar por qué. Y finalmente el poder judicial, que es un poder a través del cual las controversias derivadas de la aplicación de la ley pues se resuelven en ese poder judicial, que muchos desconocen, que actualmente está representado por 11 ministros, 11 personas que representan al poder judicial y que toman decisiones al más alto nivel en materia jurídica. Y esta es precisamente la parte más importante de la reforma judicial. Ver la manera de que esos 11 ministros, que incluso se ha propuesto, pero nada se ha dicho, de que sean 9, de que estos 11 ministros sean electos vía el voto, así como elegimos a los legisladores, al presidente, estos 11 ministros sean electos vía voto. Y obviamente pues uno de los principales opositores de ello es el mismo Poder Judicial, ese Poder Judicial que se ha resistido por décadas a hacer un cambio interno, y los mismos vicios que
en su momento los demás poderes y los poderes autónomos han tenido, pues el Poder Judicial también se han enraizado. Se ha enraizado la corrupción, se han enraizado muchos vicios y no rinde cuentas a, pues prácticamente a nadie, y mucho menos a la población. Porque mientras la elección de los ministros de la Corte quede en manos del presidente en turno y se ratifiquen, como actualmente sucede, por el Poder Legislativo o por el Senado, pues esa decisión será una decisión más política que jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no es un hecho por sí mismo, pero es obvio que si un ministro de la Corte es electo por el presidente de cierto partido y ratificado por el Senado, que también es representado por la partidocracia, pues es obvio que ese ministro va a tener inclinación, intereses para favorecer pues a ese partido o a ese o al ejecutivo, al presidente que lo está proponiendo. Eso es precisamente el meollo poder legislativo por el Senado, es precisamente lo que se quiere quitar, y esto quiere decir que sí se puede hacer, porque así por lo menos en la práctica, no sabemos si, bueno, en la legislación y obviamente en la práctica, podemos evitar que llegaran ministros que tengan ciertas, pues no se llama la ideología, sino ciertos compromisos para con los partidos y para con quien los seleccionó. Entonces, eso es precisamente lo que se quiere quitar, de que ya esa elección de esos ministros quede en manos de una votación popular. Ahora, obviamente el mecanismo en su momento se definirá, pero es obvio, es más que obvio que deben de llegar, pues obviamente abogados preparados, con buena currícula, con trayectoria, que quizá hayan estado en la judicatura, que demuestren conocimientos, honestidad, que eso es muy complicado de demostrar o de visualizar, y que haya convocatorias lo suficientemente claras, honestas, transparentes, abiertas, para quien se desee postular lo pueda hacer. Pero sobre todo estamos hablando de los ministros de la Corte, no de todo el Poder Judicial, porque eso operativamente va a ser, pues no va a ser posible, ¿no? De hecho, ellos ya tienen exámenes de oposición, tienen procedimientos ya bien definidos para seleccionar a los jueces de distrito, a los de los tribunales colegiados. Quizá eso no se toque, eso no va a cambiar, eso es otro mito, de que se tenga que elegir hasta el más mínimo juez federal vía votación, eso no va a ser. Eso es totalmente impráctico. Lo que sí va a suceder es que los 11 ministros, o por lo menos hasta ahorita 11, sí tengan que elegirse por el mecanismo del voto directo, cosa que no lo veo mal, lo veo bien, y que en esas convocatorias no puede quedar en manos, por ejemplo, de colegios de abogados, porque es junto con pegado. Los colegios de abogados también son gremios solapadores de gente corrupta que ha estado enraizada en el Poder Judicial. Prueba de ello, yo siempre lo pongo, tenemos poca memoria, el tema del ministro Medina Mora, o sea, un personaje de lo más nefasto, con antecedentes penales, y que debería de estar en la cárcel. Pues ¿cómo es que se coló? ¿Cómo es que accedió a ser ministro de la Corte un personaje de esta naturaleza, ¿no? Y ha habido otros más, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar, que delincuentes, campones, disfrazados de toga, pseudo abogados, pseudo juristas, lleguen a esos puestos a defender intereses totalmente ajenos a los de la población. Porque finalmente el usuario al que le afectan las decisiones del Poder Judicial, pues son a cada uno de nosotros, ¿no? A toda la población. Finalmente es el que va a estar impactando, al que le va a impactar el resultado o no de esta reforma, ¿no? Entonces siempre ha sido un poder opaz, siempre ha sido un poder donde hay tráfico de influencias, amiguismos,
los procesos de selección de los ministros es quizá el tema más delicado en esta reforma, y yo pienso que eso es lo que va a cambiar. Porque si no se logra la reforma, va a quedar en una simple intención, y va a quedar totalmente como un satélite el Poder Judicial, totalmente alejado de la población y del Poder Legislativo y del Poder Judicial, porque finalmente los legisladores son los que van a decidir por mayoría calificada los cambios que en este caso se tienen que hacer a la Constitución para poder modificar la elección de los ministros, no de todo el Poder Judicial. También hay muchos mitos de que el Ejecutivo es el que toma la decisión. No, es el Legislativo, el hacedor de leyes, quien finalmente va a decidir, porque tiene que ser una reforma de gran calado, tiene que ser una reforma a la Constitución, y obviamente eso no es un proceso fácil, ¿no? Y también dejemos de compararnos con otros países o con experiencias en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que sí se eligen por vía voto, pero son realidades totalmente distintas, ajenas. Ya ven cómo nos ha ido por adoptar paradigmas extranjeros. Prueba de ello el sistema acusatorio. No fuimos capaces de crear un sistema de justicia penal propio, y ahí están los resultados terribles a la vista de todos. No funcionó y no termina de funcionar este sistema, y algunos otros, por ejemplo el sistema de menores infractores, etcétera. Para muestra hay muchos de no querer hacer las cosas por nuestro propio interés, y además bajo realidades propias, ¿no? Entonces se tiran esos mitos. No hay que dejarse llevar por publicaciones que no tienen ningún fundamento, y desde luego que el Poder Judicial necesita cambios de raíz. Cambios de raíz. Esto no se va a hacer con una encuesta como se está anunciando, porque pues de qué sirve una encuesta si operativamente estamos viendo otra cosa, ¿no? No, debe de venir el cambio, no de abajo hacia arriba, sino de arriba, del máximo órgano del Poder Judicial hacia abajo, ¿no? Entonces, si se tienen ministros honestos, si se tienen ministros preparados, electos, no por el presidente en turno ni propuestos, sino por el voto de la ciudadanía, estos personajes, estos funcionarios tendrían mayor legitimidad, y se lograría eso que se quiere, que es pues los grandes cambios que no van a ser fáciles, sino de largo alcance en el Poder Judicial. Pues bien, esta era nuestra cápsula del día de hoy, invitándoles a hacer sus preguntas y comentarios a través de nuestros canales, para quienes tengan alguna duda o comentario.